Estamos en sus manos cuando usted diga. Vale, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad que muy ilusionado, como cada lunes, de este encuentro y de este tiempo para meditar juntos la palabra del Señor. Gracias por vuestras oraciones, gracias también por vuestras expresiones de cariño y de aprecio. Ayer me llegaba un mensaje de Elena desde Estados Unidos, de San Francisco, que estaba con una hermana que mandaba saludos y que me decía que escuchaba los devocionales y que estaba siguiendo los estudios de los lunes también y que le estaba haciendo de muchísima bendición. Así que bueno, todas son cosas que nos alientan, y nos desafían también a intentar compartir con la mayor excelencia posible dentro de los límites del tiempo, porque claro, yo tengo que luchar con la tentación a quedarme en algunos pasajes como este de Filipenses, que podríamos estar mucho tiempo meditando porque hay muchísimo contenido, pero claro, no podemos disponer de tanto tiempo y ya he tomado demasiado, me he tomado mucha libertad para desarrollar las epístolas de la prisión, pero bueno, al menos que quede una idea general y que cada uno luego tenga herramientas y alguna orientación para profundizar aún más en el texto bíblico, porque, como solemos decir, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿eh? Y penetra en el corazón, discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro ser, nos muestra tal cual somos y además nos orienta, nos guía, nos muestra un camino y gloria a Dios por esa bendición. Vamos a invocar su nombre antes de entrar en el libro de Filipenses. Señor, gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad, gracias Señor por tu palabra. Es tuya, Señor, te pertenece. Y nosotros, Señor, queremos meditarla hoy con temor de Dios. No le haremos justicia, sin duda alguna, pero sí extraeremos, Señor, algunas cosas que van a ser de bendición para nosotros, para nuestra vida cristiana y para el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a los siervos de Dios para que hoy tengamos este libro maravilloso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aunque no nos llevemos el libro físico en papel, cuando nos vengas a buscar o a la eternidad, sí llevaremos todo lo que de él hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón y tendremos la eternidad para seguir profundizando en esta bella palabra de Dios. Pedimos que nos hables hoy al corazón, Señor, y nos ponemos en tus manos, orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla y entonces tenemos la presentación aquí de bueno, pone capítulo 4, pero vamos a empezar un poquitín antes, como lo vais a ver a continuación. La semana pasada presentamos un pequeño bosquejo en cuanto a que en cada capítulo Pablo nos da indicios de actitudes que mantienen el gozo. Él constantemente está en esta carta repitiendo eso: gozaos, regocijaos, yo me gozo, tenéis que regocijaros conmigo. Lo repite otra vez al comienzo del capítulo 3: hermanos, gozaos en el Señor. Y así va destacando de una manera muy especial en esta carta el llamado al gozo. Pero en medio de todo lo que él nos dice, podemos bosquejarlo en una manera fácil de recordar. En el capítulo 1 nos habla de una mente sencilla, ¿eh? No le busquemos cuatro patas al gato, como solemos decir, la quinta pata al gato, perdón, la quinta pata al gato se suele decir, ¿no? Seamos simples, sencillos en nuestra fe, en nuestra firmeza en el Evangelio, en ver que en medio de las circunstancias Dios interviene en nuestra vida y a veces lo hace sin darnos explicaciones.
Así le sucedió a Job. Dios no le dio explicaciones. Y la verdad es que los creyentes no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Las promesas de Dios están ahí para sostenernos, para alentarnos, para desafiarnos. En ellas confiamos, como solemos cantar aquellos que venimos de cuna evangélica. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, tomado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Bueno, algo así era ese maravilloso himno. Una mente sencilla, una mente sumisa, una mente humilde, que la vemos en el Señor Jesucristo y que la vemos en el propio apóstol Pablo. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entramos en el capítulo 3, hicimos la idea de destacar una mente espiritual. ¿Cómo vamos a mirar las cosas materiales? Aquello que hemos alcanzado con nuestro esfuerzo, con nuestra superación personal, como el propio Pablo lo había hecho, de modo tal que él se consideraba la gran Coca-Cola en el desierto, como solemos decir, ¿no? Vamos, yo soy fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, tengo todos los títulos honoríficos y en cuanto a la ley, irreprensible, o sea, nadie me podía poner una pega. Sin embargo, ha transformado su manera de pensar y todo eso lo tiene por basura y ahora nos invita a nosotros a también pensar de una manera diferente, como hemos considerado la semana pasada en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 veremos una mente segura, y es precisamente en lo que hoy vamos a estar reflexionando, pero empezaremos, como he dicho, en el versículo 12 del capítulo 3. En el contexto, Pablo está hablando de la perfección espiritual y está admitiendo delante de los demás que él mismo no ha llegado todavía a todo lo que Cristo tenía para él. Qué tremendo es esto, ¿eh? Dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este es un versículo extraordinario, como lo será también el siguiente, los siguientes, pero nos presenta un clarísimo desafío que vamos a describir como la meta de Pablo. En este verso 12, la meta de Pablo, ¿cuál era? Apropiarse de todo lo que él tenía en Cristo. Él lo ha dicho en el verso 9 y en el verso 10, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que él tenía una meta, llegar a una completa madurez espiritual. La palabra alcanzado que él utiliza aquí, no lo que lo haya alcanzado, viene de una palabra que quiere decir tomar o recibir. Y aquí significa que Pablo no ha tomado o no se ha apropiado de todo lo que tiene en Cristo, como tampoco lo hemos hecho nosotros. Y para eso nos esforzamos día tras día. Para eso vamos a la Biblia, para eso vamos a la oración, para eso estudiamos la palabra, porque él dirá, ni que ya sea perfecto. Y la palabra perfecto no se refiere a un estado de perfección en el sentido de estar sin pecado y sin error. Él se refiere aquí a la madurez espiritual. La madurez espiritual. Y el tiempo del verbo es el tiempo perfecto. Es decir, que indica un producto u obra terminado. Y él dice, ya no soy, esto no se ha terminado, no se ha acabado. Y esto no nos debería de desanimar a nosotros, de ninguna manera. Esto nos desafía,
porque si él, el apóstol Pablo, entendía que no había alcanzado todo lo que Cristo tenía para él, ni que él ya era perfecto, cuanto más nosotros, que tenemos tanto camino que recorrer todavía en el conocimiento y en el discernimiento espiritual. Así que esa era la meta de Pablo. Pero nos encontramos también con la mente de Pablo. Dice el versículo 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos aquí una imagen de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o de una competencia, un atleta que tiene un objetivo, que prosigue a la meta. Y Pablo perseguía a su meta con la mente de un hombre que está en una carrera. Él quería asir o agarrar el propósito que Cristo tenía para su vida. Pablo dice que el propósito de Dios en llamarle y hacerle un apóstol era revelar a su Hijo en mí. ¿Recordáis Gálatas capítulo 1 y versículo 15 y 16? Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Esa era su misión. Y hay una idea similar luego en Romanos 8. Y allí nos la aplica a nosotros. Versículo 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, hermanos, la meta de cada uno de nosotros debe ser ir hacia la perfección, saber que mientras estemos en este mundo y mientras vayamos recorriendo el peregrinaje del camino cristiano, el Señor está trabajando en nosotros, formando la imagen de Cristo, haciéndonos más parecidos a Jesús. Y es importante en el verso 13 el énfasis de Pablo en asegurar a los filipenses que él todavía no alcanzaba esa madurez espiritual completa. Es posible, por el énfasis que hace Pablo, que algunos de los filipenses pensaron que ya habían llegado. Era común esa falsa doctrina en aquella época. Personas que se presentaban diciendo yo tengo autoridad porque ya he alcanzado la meta, ya soy todo lo que Dios quiere que sea y tengo una madurez absoluta. Hay del que cae en el orgullo de creerse más que los demás y que ha llegado a la meta a la que Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, prosigo, prosigo. Y es interesante, pero si Pablo estaba consciente de su falta de ser lo que Cristo tenía para él, ¿cuánto más nosotros? Realmente lo que nos ayuda a aguantar incluso lo que falta en otros es ver y reconocer lo que nos falta a nosotros. Así que hermano, cuando un hermano te ofenda, cuando tengas una situación difícil con otro creyente en la iglesia o con tu esposa, tu esposo, con alguien de tu familia, recuerda que tú tampoco eres perfecto. Y aquello que le tienes que aguantar, como dice Pablo a los Gálatas, que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros nos tienen que aguantar a nosotros también. Así que no lo olvidemos. Eso nos debe mantener humildes y más dispuestos a perdonar y no quejarnos ni demandar perfeccionismo en otros cuando nosotros mismos no lo podemos alcanzar.
Lo que nos impide nuestro progreso es pensar que hemos llegado. Nos impide también confiar realmente en el Señor, porque dependemos de Él. Si ya he llegado, no le necesito más. Si ya alcancé la madurez, entonces ¿para qué? Ya no necesito más ayuda. Y aquí Pablo dice que olvida completamente lo que queda atrás, que incluye los méritos de los que ya hemos reflexionado la semana pasada en los versos 5 y 6. Y otra cosa que nos impide a veces es recordar todos nuestros fracasos en nuestra vida espiritual. Oh hermano, no importa el pasado, porque no lo podemos cambiar. Si hemos arreglado nuestros pecados y fracasos con Dios y con las personas ofendidas, debemos olvidar el pasado y seguir adelante en nuestra vida espiritual. A veces el acusador utiliza nuestras conciencias para mantenernos en la derrota y en la frustración. Pero Dios es un Dios que perdona y que toma la decisión de olvidar, que castiga nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos a nosotros perdón y libertad. A veces los cristianos caemos en el error de recordar lo que deberíamos olvidar y de olvidar lo que deberíamos recordar. Tomad nota de esta frase. Creo que ya la he compartido en algún momento, pero viene muy bien recordarla, porque los cristianos caemos en el error, en la vida personal, de recordar lo que debería olvidar. Ese fracaso, esa metida de pata, ese error que cometí, ese pecado en el que caí, esa ofensa, aquella tontería que hice. Si Dios me la ha perdonado, me tengo que perdonar yo también. Y no me tengo que olvidar de lo que debo recordar, que he sido perdonado, que mi pecado ya fue juzgado, que Dios lo ha tomado y lo ha sepultado en lo profundo del mar. Y eso en relación también a los que me ofenden, porque a veces le guardamos las cosas a las personas y no las olvidamos. Y lamentablemente nos olvidamos las bendiciones y la gratitud que deberíamos tener en nuestros corazones hacia esas personas cuando nos han causado algún daño. Así que valoremos esta frase y apliquémosla a nuestra vida y a nuestras relaciones personales. Y hay también otra interesante reflexión que os quiero compartir. No podemos cambiar los hechos del pasado, pero lo que sí podemos cambiar es la forma en que afectan nuestro presente, nuestra actual forma de vivir. Y amados hermanos, esto nos vale enormemente. Puedes haber tenido un divorcio, puedes haber tenido un hogar frustrado, una relación rota, puedes haber tenido padres alcohólicos, puedes haber sufrido el divorcio de tus padres y las consecuencias que eso trajo sobre tu vida. Y yo como pastor me encuentro frecuentemente con personas que acarrean las cargas de pasados que les han dejado profundas heridas que no se pueden cambiar. Pero lo que sí se puede cambiar es la forma en que me afectan hoy. Y lamentablemente, si nosotros hoy decidimos vivir como víctimas y, y arrastrar las cadenas con las que el enemigo nos encadenó, es un problema presente, porque Cristo es el que libera, Cristo es el que nos da una nueva vida, Cristo es el que hace de nosotros nuevas personas. Entonces, aunque los hechos del pasado hayan sido trágicos, fruto de lo que otros me hicieron, personas que han sufrido incluso violaciones, abusos sexuales, no pueden cambiar, pero sí pueden cambiar la forma en que les afecta. ¿Por qué? Porque ahora están en Cristo y porque ahora pueden ver todo eso desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque ahora
tienen nuevas metas, nueva manera de vivir y porque ahora entienden que Dios está trabajando en sus vidas para formar la imagen de su Hijo en ellos. Y notemos que Pablo no está dando excusas para algún pecado o falta. Él está admitiendo la realidad, pero a la vez prosiguiendo a la meta. La idea, como hemos dicho, es la de un corredor esforzándose con todo para llegar al final de su carrera. Y en este sentido, hay tres cosas importantes para un corredor. Primero, olvidarse de lo que le rodea. El calor del día, la gente mirando, gritando a favor o en contra. Incluso aún otros corredores pueden distraerle para que él no corra con toda su fuerza. Y entonces hay una carrera, hay un aspecto de la vida en el que nos tenemos que diferenciar, Porque lamentablemente a veces hay personas que nos cargan con sus cargas. Y Gálatas dice que tenemos que llevar las cargas de los otros, pero hay ciertos límites. También dice, cada uno llevará su propia carga. Y a veces corremos la carrera cristiana de una manera incorrecta, porque nos hacemos cargo de lo que no nos tenemos que hacer cargo. Cada uno dará a Dios razón de sí. Entonces también tenemos que saber poner límites en nuestra vida hacia aquellos que quieran o pretendan cargarnos o detenernos. Olvidarse a veces de lo que le rodea. Segundo, usar toda la fuerza que posee. El corredor, el atleta, tiene que esforzarse en su cuerpo, siempre corriendo con toda la fuerza. A veces yo veo creyentes que viven la vida cristiana mediocremente, compromisos a medias, siempre como negociándole al Señor, queriendo tener su propio tiempo, queriendo tener resguardado partes de su vida, de su corazón. No entregan el título de propiedad, guardan algunos cuartos de su casa, de su vida privada, incluso cerrados con llave, y no le dejamos al Señor entrar. Pero sabes, cuando pasa eso en tu vida, el Señor va, a tarde o temprano, va a venir a tocar esa puerta y te va a decir, yo quiero entrar en esa habitación. No puede ser una habitación privada. No me puedes tener en el living de la casa o en la cocina. Allí tenemos a las visitas. No los llevamos al dormitorio ni a los ambientes más íntimos de casa. El Señor quiere habitar en cada rincón de nuestra vida. Vivamos la vida cristiana a tope, comprometidos plenamente y demos lo mejor, usando toda la fuerza que tenemos. Y lo tercero es enfocarse en la meta. Tenemos que pensar en el fin de la carrera, en el premio. Y Pablo dice, el supremo llamamiento de Dios para cada creyente es ser como Cristo. Lo hemos leído ya en Romanos 8:29. En Efesios 4:12 al 16 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos crezcamos hasta un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Gálatas 4:19 les dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que es cierto que el creyente nunca va a llegar a ser como Cristo en su totalidad hasta que nos encontremos con Él en el aire, como dice Primera de Juan capítulo 3. No obstante, debemos extendernos para ser como Él. Y entonces viene la exhortación de Pablo, versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
pero aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo ahora habla a todos los que somos perfectos, pero Pablo se contradice aquí. No, no. En el verso 12, la palabra es en el tiempo perfecto, que habla de una cosa terminada, sin lugar para mejora, y él dice, yo eso no lo he alcanzado. Pero aquí, en el verso 15, los que somos perfectos es un sustantivo que indica relativa madurez espiritual, donde hay lugar para crecimiento y desarrollo. La exhortación es sentir esta falta y esta necesidad de extenderme hasta la meta. Y si ellos sienten otra cosa completamente diferente, o sea, que han llegado a la perfección, en ese sentido, Dios se la va a revelar a ellos. Es decir, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús en Juan 7:17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Luego promete en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, si otra cosa sentís, es decir, si el Señor pone una carga diferente, pero no en el sentido de ir en contra de la doctrina o de la verdad o de dejar de crecer. A veces hay pesos diferentes que el Señor pone en nuestra vida, pero esto te lo revela Dios porque está dentro de su voluntad. Yo tengo miembros de mi iglesia que vienen y me dicen, pastor, tengo un sentir por la obra misionera. Creo que la iglesia debería enfatizar más las misiones. Otra cosa sentís. Hay otros hermanos que vienen y dicen, tenemos que profundizar la enseñanza. Hay necesidad de estudiar más la palabra de Dios. Hay otra carga diferente y el Señor nos va mostrando las metas, las orientaciones. Y en este sentido, unidos, seguimos una misma regla, sentamos una misma cosa. En su exhortación dice que cada uno, según el progreso espiritual a que ha llegado, debe poner en práctica ese principio. Es decir, Dios te pone una carga por las misiones, contacta misioneros, escribe a misioneros, ofrenda a los misioneros, trae informes misioneros a la iglesia. Dios te pone una carga por la enseñanza, por la evangelización, pues sale a repartir folletos, invita a personas, habla de Cristo, junta a las personas para orar por salvación de almas. Muévete, pero todos en un mismo sentir. Y es notable que esta exhortación es en primera persona plural y él habla allí de nosotros. Esto mismo sigamos, sintamos una misma cosa. Pero ahora Pablo retoma un tema que quedó pendiente en el inicio de este capítulo. Y hay un aviso contra los sensualistas, versículo 17 a 21. ¿Y qué es lo que dice aquí? Vamos a leer versículo 17 y 18 de momento. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es interesante que en este aviso que encontramos en el verso 18, Pablo menciona a los que ya les había avisado en en el capítulo 3, versículo 1, y les había dicho que es buena la repetición. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Verso 1. Y para vosotros es seguro. Y Pablo exhorta a los filipenses a seguir su ejemplo e imitarle. Sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen. La palabra mirad significa observar intensamente. El creyente tiene que fijarse bien a quién imita. Y es algo completamente bueno y natural.
si nos cuidamos en esa área. Pablo era una persona digna de imitar. En las iglesias tenemos personas a las que vemos con un testimonio, con una vida plena, y decimos, esa persona me bendice. Yo quiero vivir la vida cristiana como esa persona la vive. Pablo exhorta a los filipenses y lo hace con lágrimas. Les avisaba muchas veces, y esto nos muestra la constancia de Pablo. Y las lágrimas nos habla de su ternura. Las lágrimas con la exhortación muestran su corazón y deseo sincero de ayudar a los creyentes. Esto ya lo hemos leído de Pablo en otras ocasiones. ¿Recordá cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Hechos 20? Él les dice en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en el verso 31 les dice, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que Pablo, que combina la exhortación con el amor de su corazón, la ternura con las lágrimas, les da un consejo sabio y les advierte de los apetitos sensuales. El verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos son enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz habla de abnegación, habla de sacrificio, de negarse a sí mismo. El Señor dice que llamó a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y estos sensualistas representaban exactamente lo opuesto. Y tristemente, no había que buscarlo entre los infieles, sino entre los filipenses. Se habían deslizado entre medio. Estaban sugiriéndoles una vida de sensualidad, de disfrute. Hay que pasarlo bien, hay que ser felices. Obviamente que Pablo les habló de gozo, pero de un gozo espiritual y de un gozo real. Ellos se habían abierto paso entre las propias filas de la iglesia y lo triste es que negaban la cruz y se oponían a cualquier sufrimiento por la fe. Y la descripción que hace de ellos Pablo es muy interesante. Él dice, cuyo Dios es su vientre. Se refiere a sus deseos carnales sin freno o control. Y una frase similar la usa Pablo a los Romanos capítulo 16, verso 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y Pablo agrega aquí, cuya gloria es su vergüenza. Es la vida inmoral que llevan, lo que en realidad debería avergonzarles. Pablo les decía a los romanos en el capítulo 6, verso 21, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, recordaban la vida pasada, los pecados que habían cometido, y eso les avergonzaba. No eran campeonatos de pecado cuando se juntaban a dar testimonio, contando con lujo de detalles cómo se emborrachaban, cómo caían en la lujuria, cómo eran adúlteros. No, 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 porque se avergonzaban, les dolía. Eran cosas que traían tristeza de recordar. Ahora, como hijos amados, amados de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Pablo a los Efesios, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Su vida pecaminosa y sin freno
de estos sensualistas era un énfasis en lo terrenal, su deseo de placer o satisfacción inmediata, olvidándose de lo eterno. Y Pablo exhorta a los filipenses a la luz de lo eterno. Los sensualistas vivieron para lo de aquí, mas nosotros vivimos, dice Pablo, por lo eterno. La segunda venida de Cristo nos estimula a la santidad. Tito 2:11 dice que renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que estos sensualistas viven para satisfacer su cuerpo terrenal, pero nosotros esperamos un cuerpo eterno, porque este cuerpo ha de ser transformado. En Colosenses 3:5 les dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero escribiendo a los Corintios les dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y agrega aquí en el verso 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esta orientación que Pablo quiere dar no pretende desligarlos de sus obligaciones y responsabilidades terrenales, sino solo hacerles conscientes de que son peregrinos, de que no pueden mezclar el cielo y la tierra como pretenden hacer los que él describió como enemigos de la cruz. El paso a la perfección completa, dice, aún está por darse, y eso será cuando el Señor Jesucristo aparezca en el cielo. Entonces alcanzaremos la perfección. ¿Por qué? Porque seremos transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo, no en su apariencia, no como similares a su cara, sino en su sustancia. En 1 Corintios 15 dice que vamos a ser cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, parecidos a Jesús. Qué preciosa esperanza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí me he despistado de poner el versículo 21, no sé qué me ha pasado, que se me ha quedado atrás. Pero la realidad es que el Dios que hará esto es el Dios de todo poder. El Dios que puede sujetar a todas las cosas en el universo a sí mismo, tanto sean los poderes del cielo y las personas en el mundo y cada ser humano que vive aquí sobre la tierra. 1 Corintios 15, 27 y 28 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Así que aquí cerramos este precioso capítulo 3 con estas exhortaciones, con estos llamados, con estas advertencias y con preciosa declaración que el apóstol Pablo nos hace a los filipenses, que tenéis que recordar eran ciudadanos romanos. Y lo hemos dicho al comienzo de Filipenses.
Para ellos era muy importante la ciudadanía romana. Era un alto rango dentro del Imperio Romano que Filipos tuviera la ciudadanía romana. Recordad a Pablo cómo la sacó a relucir, porque eran muchas las ventajas que tenía el que era considerado ciudadano romano. Y Pablo les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es mucho más elevada, mucho más importante, y de allí esperamos al Salvador, aquel que transformará esta humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. Así entramos entonces a las exhortaciones finales de Pablo en el capítulo 4. En esta última parte de la carta que hemos dicho tiene que ver con una mente segura, recordar, esta última parte, Pablo les exhorta una vez más acerca de la unidad, tema que habló en el capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir. Les agradece también por la ofrenda que enviaron por medio de Epafrodito. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aquí tenemos el llamado a la unidad de los filipenses. La unidad que viene por firmeza. Pablo vuelve a su primera exhortación, que es una exhortación a la unidad. Esta unidad viene por una firmeza individual de cada creyente en su relación particular con Dios. Y Pablo menciona que los filipenses son la corona de él en la venida de Cristo para sus hijos. Hemos de recibir una corona por las almas que ganamos por Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, le dijo a los tesalonicenses. Por lo tanto, él llama aquí a que ellos estén unidos, porque él se quiere gozar en que ellos están unidos en la unidad que viene por la obediencia. Pablo exhorta a estas dos mujeres en particular que aparentemente estaban siendo causa de división en la iglesia. Esto es algo muy serio en la iglesia. La división siempre es algo serio. Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y escribiéndole a Tito, en el capítulo 3, versos 10 y 11, le dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto es muy fuerte, pero tristemente, cuando se persiste en causar divisiones en el seno de la iglesia, los pastores, las autoridades espirituales de la iglesia deben ejercer disciplina hasta el punto de desechar al que causa divisiones. Por eso Pablo exhorta aquí que la unidad viene por ayuda. Y dice en el verso 3 y 4, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo dictaba esta carta a Epafrodito y se refiere a él en el versículo 3. Probablemente
al compañero fiel. Lo ha descrito así en el capítulo 2. Recordad cuando hablamos de Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hay quienes sugieren que se estaba refiriendo a él. Los filipenses necesitaban la ayuda de él para resolver sus diferencias. Ellas combatieron junto con Pablo. Seguro que no fue en un ministerio de predicar la palabra en público, porque sería una contradicción de lo que se dice en otros lugares de los escritos de Pablo, pero además en la sociedad de aquellos días era imposible que una mujer se levantara para predicar en público. Pero estas mujeres le ayudaron con sus necesidades físicas, atendiéndoles, y también le ayudaron en oraciones y en obra personal. La obra de las mujeres en la iglesia es sumamente importante y Pablo muestra su aprecio y su estima y cómo las valoraba. Las valoraba. Aquí hay un mandamiento y un llamado también al regocijo. Es fácil ver problemas y tener dificultades en la iglesia o en la vida personal y no tener el gozo de nuestra salvación. Debemos estar siempre gozosos en cualquier circunstancia porque estamos regocijándonos en el Señor. El creyente gozoso en el Señor no es hipócrita, es obediente. Es obediente. Por esto, aquí hay un llamado al gozo, a vivir en armonía. La base para la armonía es el Señor. La base para la armonía es entender la gracia de Dios. La base para la armonía es procurar el bienestar del otro. La base para la armonía es una buena vía de comunicación. Y como aparentemente entre Bodia y Síntique no la había, se refiere aquí al compañero fiel. Vuelvo a decir, algunos sugieren que se trataba de Epafrodito. Otros sugieren que a lo mejor, lo veremos luego en otro momento, puede ser otra persona. No voy a nombrarla ahora porque no quiero anticiparme, pero la idea aquí es que alguien tenía que crear vías de comunicación y es tan importante cuando somos buenos mediadores, cuando hay enfrentamientos. Obviamente, ese mediador tiene que llevar a ambas partes a comprender la gracia de Dios. Y la gracia de Dios implica que ambas personas han sido perdonadas, que ambas personas ofenden muchas veces y que ambas personas son llamadas a perdonar como Cristo perdonó. Y entonces, este que colabora con ellos les recuerda la gracia de Dios. Las insta a que ambas deben procurar el bien de la otra persona y crea esas vías de comunicación que les permitirán superar las diferencias y traer sanidad a una situación tirante que la iglesia también estaba experimentando. Así que el creyente gozoso en el Señor no es hipócrita, es obediente. Y entonces entramos de lleno en la paz de los filipenses. Dios muestra aquí en su palabra que hay varias facetas de la paz que el creyente necesita entender para tener la paz de Dios reinando en su vida. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La primera cosa que vamos a decir es que la paz es fruto de la gentileza. Gentileza significa estar satisfechos con recibir menos de lo que uno merece.
Esto se refiere a uno que deje que Dios solucione las injusticias que le pasan en vez de buscar solucionarlas con su fuerza. Una persona gentil es una persona humilde. ¿Recordáis a José, por ejemplo, en Génesis capítulo 40? Él mostró gentileza hacia sus hermanos, que no le habían dado lo que él merecía. Al contrario, le habían dado mucho menos de lo que merecía o lo que en realidad no merecía. Le vendieron como esclavo. Cuando hay esta gentileza en nuestra vida, hay también esta paz de Dios reinando en el corazón. Y la frase que utiliza Pablo allí, el Señor está cerca, puede significar que el Señor está presente en cada lugar y así está cerca, conociendo lo que sufrimos. O también puede significar que está cerca en cuanto a su venida. En los dos casos es el Señor quien tomará venganza para nosotros y por eso mostramos gentileza a todos, incluso a los que nos han hecho daño. Hay paz por gentileza, pero también hay paz por oración. Y el verso 6 y 7 nos dice, y la paz de Dios. Bueno, el verso 6 no lo he puesto aquí, os lo voy a leer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz especial para el creyente que confía en Dios y que lo hace en oración, no confiando en sí mismo. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Afanarse o estar muy ansioso es una indicación de que uno está confiando en sí misma. Y aquí se nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, inexplicable, humanamente hablando, es inexplicable. ¿Por qué? Porque es de Dios. Es una paz que guarda el corazón, las emociones y la mente y los pensamientos. Y la palabra guardar es una palabra militar que significa poner una guardia de soldados. La paz que Dios manda es como soldados que guardan el corazón y la mente del creyente. Paz por gentileza, paz por oración y finalmente paz por pureza. Versículos 8 y 9. Hay una paz que viene por pureza. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una paz que viene por pureza en los pensamientos. El creyente que lleva sus peticiones y cargas a Dios tiene que dejarlos allí y pensar en cosas verdaderas, honestas, puras. El creyente no puede tener paz en su corazón si sigue preocupándose por las cosas que debería dejar en manos de Dios. Dice Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que no solo necesitaba pureza en su pensar, necesitamos pureza en la práctica o en la conducta. Pablo es el ejemplo. Y si ellos fielmente ponen en práctica las cosas que él les enseñaba y mostraba, ellos tendrían paz. Y la razón por eso es que el Dios de paz estaría con ellos. Y ya concluyendo esta noche, el agradecimiento de Pablo, capítulo 4, versículo 10 al 19.
En gran manera me gocé en el Señor de que habéis revivido vuestro cuidado de mí. Su gozo era por ayuda en el Evangelio, por la donación efectiva que le habían mandado. Ellos tenían interés en ayudarle, pero no tenían la oportunidad. Ignoramos por completo el motivo por el cual les faltaba una oportunidad de dar una ofrenda a Pablo. Probablemente los filipenses no tenían un mensajero para entregar la ofrenda o los hermanos tenían dificultad en juntar una ofrenda. El hecho de que Pablo se gozaba en gran manera, incluso se podía interpretar mal, como que a él le gustaba el dinero o que él estaba con mucha necesidad y que estaba esperando otra ofrenda de ellos. Él aclara que su gozo no estaba en el dinero, porque él había aprendido a contentarse con mucho o con poco, cualquiera sea mi situación. Y la frase he aprendido está escrita de una forma que indica una entrada en una nueva condición. Él no siempre había tenido ese contentamiento. Es probable que haya tenido una educación privada con uno de los mejores maestros de la época, y al ser un fariseo indica que era una familia de mucho dinero. Obviamente estaba acostumbrado al lujo en su niñez. Y predicando el Evangelio, muchas veces era muy pobre y él tenía que aprender a contentarse con mucho o con poco. Y la idea de la palabra contentarse es ser completamente independiente de sus circunstancias. Pablo estaba bien fuera lo que fueran sus circunstancias, por la fuerza y la provisión de Cristo. Su contentamiento era en cualquier circunstancia. A veces es algo más difícil estar contento con mucho que estar contento con poco. Muchas veces cuanto más se tiene, más se quiere y más se pierde la tranquilidad. La fuerza que Pablo recibió de Cristo le ayudó a estar contento y le dio sabiduría para administrar sus cosas con poco dinero o cuando tenía abundancia. Y es lo que les dice a continuación: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, para tener hambre como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente que él no estaba diciendo que su contentamiento le llevaba a no apreciar la ofrenda o que no necesitaba la ofrenda. El versículo 14, él les dice: bien hicisteis conmigo en participar. El hecho de mencionar su tribulación es una referencia no solo a la ofrenda, sino también al ánimo y bendición que recibió de la ofrenda y compañerismo a través del mensajero que ellos habían mandado, que era Epafrodito. Y Pablo menciona que ellos eran los únicos que le ayudaron económicamente cuando empezó a predicar el Evangelio. No solo la única iglesia que le mandaron 2 ofrendas, sino aun cuando Pablo estaba en Tesalónica, donde había una iglesia de buena posición. Dice: sabéis que al principio de la predicación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que vemos otra vez la sinceridad de Pablo en decir que él deseaba fruto que abundaría para la recompensa de los filipenses. Alguien que da la obra misionera recibe recompensa eterna por el fruto que produce. Pablo reconoce que recibió la ofrenda de Epafrodito y que suplió todas sus necesidades, y menciona que ahora tenían abundancia. La ofrenda de los filipenses no solo se refería a dinero, sino también probablemente a provisiones de comida, de ropa y tal vez otras cosas que le eran necesarias. Y lo importante es que la ofrenda dada era una ofrenda aceptable a Dios. Lo que hacemos aquí en la tierra es
como si lo hiciéramos para Dios. Por eso la promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la promesa de que Dios suplirá todas sus necesidades está en el contexto de que ellos dieron a Pablo supliendo las necesidades del siervo de Dios. Y esta promesa es una promesa condicional. En Mateo 6 dice, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Primero Dios, primero su reino. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de la viuda y Elías, cuando Elías le pidió a ella hacerse a él primero una torta y después para ella. Y Dios luego proveyó para ella porque dio primero al siervo. Y Pablo da gloria a Dios porque reconoce que todo lo que los filipenses han hecho ha sido para la obra y la gloria de Dios. Y por eso el Dios será glorificado. Y así concluye nuestra epístola. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y hay aquí entonces los de la casa de César, que ya hemos mencionado que probablemente fueron soldados de la familia del César, que estaban acomodados en Roma para hacer trabajos bien poco peligrosos como era cuidar a Pablo, y entonces ellos fueron alcanzados por el testimonio de Pablo. Él les manda saludos de todos los que estaban con Pablo, serían también saludos de la iglesia de Roma. Y en estos saludos Pablo menciona César, que era el título del gobernante durante el encarcelamiento, aparentemente miembros de la guardia, soldados que fueron salvos. Así que la gracia que ellos necesitaban para poner en práctica las enseñanzas de Dios era lo que Pablo pedía para cada uno de ellos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y amados hermanos, no hay mejor deseo, no hay cosa más preciosa que podamos pedir por nuestros semejantes, que la gracia de Dios sea con todos nuestros amados, con la iglesia, con los que nos rodean, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Vivir en la maravilla de la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor aplique todos estos pensamientos y reflexiones a nuestro corazón. Dios mediante, el próximo lunes avanzaremos ya a la epístola de Colosenses. Intentaré en lo posible que también nos podamos mirarla por lo menos un capítulo cada lunes para ya avanzar y finalmente acabar esta serie de Filemón con Filemón dentro de 5 o 6 lunes, si el Señor así lo permite. Hermanos, gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga a todos ricamente. Muchas gracias, Pastor Walter. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. ¿Qué les parece si terminamos orando? Voy a silenciarle un momento porque algunos han abierto ya los micrófonos. Vamos a orar un segundito nada más. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos ha hablado, Señor, a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Gracias también por tu siervo, el Pastor Walter, que seguimos orando por él para que se recupere al 100%, para que sigas poniendo tu mano sobre él, trayendo sabiduría y que él pueda seguir transmitiéndola hacia todos nosotros, Señor. Gracias por cada hermano que hoy ha separado de su tiempo, de sus quehaceres, Señor, para postrarse a tus pies a escuchar tu palabra. Han escogido la buena parte. Gracias por todo lo que estás haciendo, mi Dios, y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.